Educación por la propuesta del gobierno de tener una hora más en las escuelas primarias, más de clases, por supuesto. Hola Laura, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gusto en saludarte. ¿Es una buena propuesta la de la hora y es suficiente? La segunda pregunta es la interesante, si es suficiente. Mirá, en principio hay que ver si hay realmente una correlación entre la cantidad de horas y, de alguna manera, los resultados. Yo creo que claramente cuando venimos de una educación que está tan complicada, el tener más tiempo ayuda a que los alumnos puedan pensar más, ayuda a que los alumnos puedan fusionar los contenidos, a que puedan trabajar en grupos. Es decir, que el tiempo es importante. Pero más que el tiempo, lo que a mí me preocupa es la calidad de ese tiempo, es decir, qué se va a hacer en ese tiempo. Si realmente va a haber un cambio y vamos a salir, ¿no?, de esta educación tan memorística en donde los chicos se les pide más que recuerden de memoria que piensen, que resuelvan problemas. Entonces creo que el foco está no solo en esta hora, que me parece que está muy bien para poder profundizar contenidos, teniendo en cuenta que la pandemia nos complicó muchísimo a nivel de educación, pero la pregunta importante es el tema de no solo la calidad, sino además la letra chica. Y la letra chica tiene que ver con el tema del horario, si los chicos van a tener que salir demasiado temprano de su casa. Tiene que ver además con los docentes que trabajan en más de una institución. ¿Cómo haces si tenés 5 horas en un colegio y 5 horas en otro para planificar, para corregir, para descansar y para poder llegar, ¿no?, de un colegio al otro? Es Laura, decir, que me parece que sí. sí, entiendo lo complejo del tema. Ahora, analicemos los últimos datos, así como a nivel de las pruebas PISA la Argentina calificó mal. Se habló mucho en las últimas semanas sobre el nivel de lectoescritura de los chicos de la primaria, que está, bueno, también en conflicto o que se ve en retroceso. ¿Por qué y qué se debería hacer en este caso? Bueno, yo creo que están ligados los temas, ¿no? Por eso yo honestamente festejo el tema de una hora más, porque me parece que es el comienzo de seguramente, ojalá, esperemos, una serie de medidas que ayuden a que esto empiece a mejorar. Por un lado, vos tenés una educación, como yo te decía recién, muy tradicional, en donde todos aprenden lo mismo y al mismo tiempo. Y hay chicos que necesitan otros tiempos, otros estímulos, otro acompañamiento, otras pedagogías. Entonces, en la medida en que los chicos estén todos en una especie de cubetera, en donde tienen que hacer lo mismo y al mismo tiempo, vas a tener situaciones como esta, de chicos que no pueden avanzar. Entonces, vos tenés dos caminos cuando en una educación tan tradicional los chicos no avanzan. Una es que avancen aunque no sepan, y ahí lo que estás haciendo es arrastrar el problema, o la repitencia que de ninguna manera te resuelve los problemas de aprendizaje. Por eso me parece muy importante, Hugo, además de esta hora extra, empezar a trabajar mucho en el tema de las habilidades, en el tema de personalizar la educación, entender que un chico hoy no aprende como aprendíamos nosotros cuando íbamos a la escuela. Ujú. Y me meto en un tema que siempre es polémico y es el rol de los gremios. En muchos aspectos los gremios que teóricamente favorecen a los trabajadores, en este caso puede pasar eso, pero algunos educadores se quejan y además se plantea si no plantean justamente los gremios obstáculos para el avance educativo o la reforma. Bueno, yo creo que ahí está la clave, ¿no? A mí me parece que el tema de los sindicatos es importante para defender los derechos de los docentes, me parece que eso está muy bien. El tema es cuando toda propuesta viene acompañada de un no, de una rueda, de una piedra en la rueda. Entonces creo que ahí es donde la educación no puede avanzar. Mira, yo estoy convencida de que una de las razones por las cuales la educación no puede avanzar es por la inercia. Esto de las cosas siempre se hicieron así, pero vos necesitas, para poder salir de esta inercia y empezar a entender quién es el alumno hoy, qué necesita para aprender, qué pedagogías tenemos que trabajar en el aula, para eso necesitas poder avanzar. Pero si cada pequeño avance hay un gremio que se opone, se hace muy difícil transformar la educación de esa manera. Entonces yo creo que está muy bien que los docentes estén representados, pero tienen que estar bien representados, y también tenemos que pensar en las necesidades de los chicos, porque muchas veces por pensar para un lado no estamos pensando para el otro. Entonces me parece que tenemos que pensar en que todo el sistema educativo tiene que empezar a avanzar, tiene que empezar a modernizarse, y tenemos que empezar a trabajar con una educación que realmente les sirva a los alumnos, pero que no estrese
a los docentes. El docente a veces está muy solo en el aula y necesita también de más acompañamiento. La última, ¿dónde está el mayor problema educativo en términos generales? ¿En la primaria o en la secundaria? Y la primaria es la base de todo. Si vos a la secundaria llegás sin una base, sin poder leer un texto de mediana complejidad, sin haber aprendido a pensar, sin poder resolver un problema de matemática y todo, viste, muchas materias son acumulativas y eso te impide que vos sigas avanzando. Yo creo que los mejores docentes tienen que estar en los primeros grados de primaria y ahí donde un chico siente que no puede, siente que se frustra, ahí es donde tiene que estar ese rol del docente acompañando, estimulando, trabajando de manera personalizada para poder avanzar, porque de vuelta, con este sistema en donde todos los chicos están en una cubetera y todos tienen que aprender lo mismo y al mismo tiempo, se hace muy difícil cuando se te van por dos lados, uno que van quedando más rezagados y después los otros que dan para más, y el que da para más, si vos no lo acompañás y no lo estimulás, empieza a aburrirse, se empieza a frustrar y ese también lo vas perdiendo. Por eso la importancia de la personalización en el aula. Y cuando el docente dice, ¿cómo hago para personalizar si tengo 30 alumnos? Ahí es donde tenemos que revisar las pedagogías, tenemos que repensarlas y tenemos que empezar a pensar en una educación para el alumno de hoy, porque el docente que enseña como él aprendió está enseñando por un mundo que ya no existe. Claro, y te digo una última, te comparto porque estando en el exterior observaba la cantidad de horas que tienen los chicos en la primaria, por ejemplo, en otros países, y el nivel de competencia que se propone, es decir, se busca el mérito. Acá hablamos tanto de la inclusión, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre ambas paradigmas para entender que allí en el comienzo de la vida está, bueno, la siembra más importante que hay que hacer, ¿no? Sin duda, y trabajar el esfuerzo, y trabajar las ganas de superarse, y la competencia no es con el de al lado, la competencia es conmigo mismo. Claro. Pero para eso, permitime, cuando me das un trabajo, me das un examen, si no me va tan bien como yo esperaba, permitime hacer una autoevaluación, permitime que pueda hacerlo de nuevo, ¿no? Para que yo pueda aprender y que pueda capitalizar mis errores. Si no, seguimos en una cosa muy mecánica, como si fuera una fábrica, y los chicos necesitan aprender, ¿no?, del fracaso. El fracaso enseña muchísimo, tienen que aprender a manejar la frustración y entender que cuando tal vez te fue mal en un examen o en un trabajo, si vos podés capitalizarlo, entender por qué te fue mal y avanzar desde ahí, eso te hace mucho más fuerte y estás trabajando la resiliencia. Así que, sin duda alguna, el tema de las habilidades es importantísimo en la escuela. Interesantísimo, Laura, muchas gracias por el contacto. No, un cariño, gracias a vos, Hugo, nos Hasta la vemos. próxima. Bueno, hablando de educación, hay un estudio muy importante.